Hello. Hello. Hola. Hi, everybody. Thank you so much for coming out to this session. I'm so excited to be here and really looking forward to our conversation in this beautiful sun-kissed environment. Apologies, my Spanish is definitely not good enough to keep up spoken. But thank you so much to the translators who are joining us this evening. I thought I would just say a couple of brief things to open up our conversation this evening. Maybe three things. Okay. I wanted to briefly touch on why I think it's helpful to speak specifically about trans misogyny, like the title of this particular session. And I think there are a lot of good reasons to speak specifically about trans misogyny. But for me, since I'm a historian by day, the simplest one is that it's the oldest, most pervasive and enduring form of any of the kinds of things that we might group as transphobia or anti-trans. Trans misogyny has been around for a very, very long time indeed. And I just like specificity. I think sometimes the generalities of trans or transgender kind of paper or glaze over some of the really important specificities. Secondly, I think it's always great to be talking about trans misogyny because it's so pervasive that it is a feature both of right-wing politics and left-wing politics. You could find it pretty much anywhere on the political spectrum. It does have, left and certainly liberal manifestations. I think particularly in the history of the United States, the emergence of transgender culture and politics were particularly trans misogynist. And then I think also, at least in the context that I'm coming from, in the United States, a lot of the conventional treatments of trans misogyny have been fairly superficial, like interested in serious social consequences and danger that affect transsexual women, but often chalking it up to simple platitudes like, I don't know, the problem with men in general, or just sort of psychologizing political and material inequities. So the work that I do is kind of historical, and I guess the second thing I wanted to bring up is sort of like why talk about history in this contemporary moment? And the reason I ask that, I guess, is because I do think contemporary anti-trans or anti-gender politics are actually quite distinct from their predecessors. Although I think we can learn a lot from the past, I do think that trans misogyny today and anti-trans politics today are shaped very much by their coexistence, obviously, with what I would call like transgender liberalism, with other different movements in different national contexts to enshrine certain forms of recognition under the law, and just a larger kind of cultural production around transgender. And so I think a lot of what's going on today is deeply, deeply tied, and I think this is what we'll probably end up talking about, with contemporary economic crises, particularly with wealth inequality, with housing crises, with the state of both private and state-funded healthcare systems, that very, very much, in my mind, tie directly to the political economy. And so I think ultimately what history really helps me understand in my work, and the argument that I made in the book that I wrote about trans misogyny, is that trans misogyny and the targeting or the specific kind of degradation visited upon both transsexual women and other groups of people who have been what I would call trans feminized by the state, is that this kind of targeting serves other purposes. I don't really subscribe to the thesis that it's like a backlash against something, subversive or disruptive about trans women. And I also don't think it's just cynical politics, by people who are interested in winning battles but don't really care over whom or who they trample. And historically speaking, the invention of a lot of
common, persistent forms of transmisogyny kind of facilitated the development of the state itself. And that, or certain state practices. And I thought I'd just give one example before I stop monopolizing the talking. But something I'm currently researching, I'm a US historian. I'm currently doing some research on this pretty pivotal moment towards the end of the United States Civil War. So in 1865 to 1866, a lot of the southern parts of the United States were occupied by the northern US Army. And it was really in that context of military occupation that you saw the development of what were called the Black Codes, a new legal regime that was instituted in places where slavery was being abolished, but the reactionary white Southern interests and political class, had every intention of maintaining racial domination as the fundamental fact of political and social life. And so it was really in this context where these whole suite of new laws, these Black Codes really, had as their goal to restrict newly emancipated Black people's labor, more than anything, to force them into the new wage labor system, just as they were being emancipated out of the slavery-based labor system. And it was in this context that all sorts of new restrictions were created, legal restrictions on things like loitering, vagrancy, right? Criminalizing owning land, and basically forcing people into a new subordinate, modern industrial capitalist economic relationship. And it was in that context, in these military-occupied zones, that for the first time in the United States, legal restrictions on cross-dressing were introduced. So the kinds of laws that would criminalize, people with male bodies wearing women's clothes in particular. And I think that's such an interesting example because it's one of the origins of, transmisogyny in the law in the United States, these cross-dressing statutes which were then used in some of the cities where they were first introduced to arrest Black transitioning women in particular. But the creation of these laws was not done out of an ideological will to target them in advance. It came through the context through which military rule introduced new elements in the modern American state, new forms of policing, new forms of the regulation of wage laborers and workers. And I think it's just another great lesson for me about how particular anti-trans forms of politics and law come into being for other reasons first, before the kind of ideological saturation or the kind of tropes that circulate in the populace are created. And so I'm always trying to go back and think in that order to understand what, productive and effective political action would look like here in the present. So those are the things that I wanted to say up front, but I will open it up to my two wonderful comrades here on stage. Yeah, please. Sí. Bona tarda a totes i totis. Muchísimas gracias a Red por la invitación a esta maravillosa mesa. Yo no soy muy fan de la lógica de los aliados, pero creo que el hecho de que estéis aquí bajo el sol escuchándonos como poco os convierte en aliades de la liberación trans, así que también muchísimas gracias por vuestra atención y sudor. Yo querría como un poco introducir tres ideas que atraviesan el trabajo de Jules y que creo que nos permiten establecer una conversación interesante sobre cómo articular una ofensiva anticapitalista y transfeminista en tiempos de crisis, que de alguna forma es para lo que estamos aquí hoy. La primera es que Jules, al plantear que la transfeminización es un proceso del sistema capitalista que se impone sobre los cuerpos independientemente de cómo estos se nombren a sí mismos y, por lo tanto, cabría matizar, es interesante preguntarle a las diferentes personas cómo quieren ser tratadas a sí mismas. También nos plantea
que la transfeminidad, la existencia de la transfeminidad en el mundo va mucho más allá de lo que nosotras entendemos como personas transfemeninas o como mujeres trans, que es una relación social que está constantemente haciéndose y rehaciéndose y que, por lo tanto, nos sitúa en una relación de interdependencia. Esto es interesante a la hora de pensar una política emancipadora, porque ninguno de nosotros estamos tan ajenos a lo que la transfeminidad supone políticamente. En segundo lugar, creo que algo muy interesante, a partir de lo que podemos hablar, es cómo Jules nos plantea que la raíz de los pánicos morales, de las violencias cotidianas que hoy lidian las personas disidentes de género, no tiene tanto que ver, como podría parecer, con una política meramente sexual, sino que está anclado en las empresas coloniales del siglo XIX. Cómo precisamente el odio y la persecución social sigue a ejercicios estatales de control colonial y de violencia imperialista. Creo que esto es bastante importante porque conecta íntimamente la liberación anticolonial con la liberación trans o queer. Y por último, y ya te paso a ti y así vamos hablando, creo que plantea un tercer eje que a mí me interesa mucho, que es la idea de cómo pensar la liberación trans desde el marco de la abundancia. Cómo, recuperando sobre todo las genealogías de las luchas trabas y travestis de América Latina, pensar las políticas trans como esa defensa del ser más que, ¿no? Como que han sido criminalizados muchos de nuestros cuerpos por ser excesivamente sexualizados, excesivamente horteras, excesivamente femeninos. Y Jules nos invita a pensar en ellos, bueno, lo que podríamos llamar una política de pan y rosas y decir, vale, ¿y por qué no construir una imaginación revolucionaria del exceso frente a la escasez que impone el capitalismo, frente a la escasez que son nuestros cuerpos en su forma dada, ¿no? Entonces, yo introduzco estas tres ideas tuyas, se lo paso a Valentina y vamos hablando un poco entre amigas, camaradas. Maravilla. Yo ahora mismo, bueno, sí, aplaudirla, por favor. Yo seguramente, si no estuviera aquí, estaría aquí, ya os lo digo, porque creo que estas dos personas suponen para mí como prácticamente profesoras del pensamiento crítico transfeminista. Y eso también creo que de parte de un ejercicio interesante, ¿no? Como de cambiar esas lógicas muchas veces vinculadas al pensamiento crítico, ¿no? Que tiene que ver con las jerarquías, ¿no? El hecho de que yo, que no formo parte de la academia como tal, o sea, yo no tengo ni doctorado ni estoy estudiando nada por el estilo, pueda compartir una conversación con dos personas que han aportado tanto, ¿no? Y que van a aportar incluso más dentro de la academia, para mí es un ejercicio que va mucho más allá de lo performativo, ¿no? Va como de horizontalizar una conversación que yo muchas veces, vinculado a lo trans, siempre lo he notado como difícil de acceder, ¿no? Como que parece que siempre lo trans siempre se tiene que hablar como desde lo complejo, ¿no? Y cuesta mucho como aterrizar algunas ideas de lo trans a un público que quizá no está acostumbrado a escuchar, ¿no? Estos temas. Luego ahondaremos en eso porque con Ira hemos tenido conversaciones muy chulas al respecto, pero primero quería aprovechar como la introducción que ha hecho Jules del libro, que yo he tenido el placer de hacer el prólogo en su versión en español, gracias a Verso, ¿no? También, que es quien también está montando este tinglao. Yo quería destacar también un par de cosas que, aprovechando lo que ha dicho Ira, pues yo voy a ir por otros derroteros, ¿no? Por un lado, vinculado un poco a lo que decía Ira, el hecho de este ejercicio que ha hecho Jules, que me parece muy interesante desde, no por novedoso, sino por la perspectiva desde donde lo hace, ¿no? Que es el ejercicio de, al final el libro es un viaje por algunas comunidades, algunos espacios tradicionalmente violentados por la colonización, ¿no? Eso la academia lo ha hecho siempre, la antropología. Nos hemos hartado de viajar a comunidades indígenas y contar las cosas desde nuestras perspectivas y nuestras visiones, ¿no? Y lo que hace Jules es un poco el ejercicio contrario incluso, ¿no? Es como nos cuenta lo que cuentan ellas y a partir de ahí nos cuentan nuestras cosas, ¿no? Cómo
nos atraviesa el colonialismo a todas, ¿no? Y cómo esos procesos que evidentemente afectan mucho más a las comunidades indígenas son un tiro en nuestro propio pie, ¿no? Eso me parece súper interesante y lo agradezco mucho, Jules, porque de alguna forma también es reconfortante, ¿no? Como poder leer este tipo de pensamientos desde este código, ¿no? Y por otro lado, otra de las razones por las que admiro el trabajo que hace Jules y que ha hecho en el libro es bueno, yo me he marcado como una cita que me encantó, que es cuando ella habla de fragilidad, ¿no? Ella dice, cuando lo que está en juego es algo tan importante como la vida o la muerte, la catástrofe o la salvación, es difícil asumir el coste de la vulnerabilidad, incluida la vulnerabilidad necesaria para evitar la incertidumbre o los pensamientos más tiernos y fugaces. Yo esto, cuando lo leí, automáticamente pensé, mi prólogo va a empezar por ahí, porque a mí me atraviesa muchísimo y a la hora de pensar, ya no mi identidad, sino mi forma de existir en el mundo, mi forma de relacionarme con mi entorno, ¿no? Está muy conectado. Y si me lo permitís, voy a leer como un fragmento del prólogo que escribí para que se entienda como lo que vengo a conectar, ¿no? Decía, ve cómo se tiende a encumbrar la valentía de aquellas personas que decidimos habitar nuestras vidas más allá de las imposiciones de lo cis y lo binario. Se nos dibuja como seres de resistencia, se nos envidia la entereza, se nos agota la palabra resiliencia de tanto usarla. Sin embargo, yo escribo este prólogo con tremendo síndrome de la impostora, no por lo de escribir, que eso es otro tema, sino porque me hallo sumida en una extraña fragilidad. Como también hace la autora de este libro, al que os doy la bienvenida, reflexiono acerca de lo endeble que me he convertido con los años, que no por los años. Ha sido un periplo lleno de violencia en la que a veces figuro como remitente único, a veces simplemente soy parte de un todo que el sistema trata de derruir y que en todos los casos viene con la firma del odio a la transfeminidad. En ocasiones confundimos coraza con fortaleza. Siento que muchas de las que nos exponemos desde lo desviado, como nosotras, a reflexionar en público sobre la disidencia de género, lo hacemos desde cierta conciencia de que el clima es adverso, que las consecuencias pueden ser un aluvión más de insultos, un portazo más en la cara en muchos trabajos, una agresión más en la calle, una humillación más en una comisaría de policía y con un largo etcétera y con todo lo que conlleva más allá, ¿no? Cuando estas son las reglas del juego, es lógico pensar que saldremos a la palestra bien provistas de protección con nuestras armaduras caseras. Lo que no es tan común es preguntarse cuán posible es para muchas desvestirnos de esas protecciones cuando volvemos a la intimidad de nuestras casas. ¿Tenemos acceso a nuestra propia fragilidad? ¿No? Yo creo que ese planteamiento de la fragilidad como algo a lo que no tenemos acceso muchas de nosotras, ¿no? Me parece también como algo a lo que reflexionar y que es muy político, ¿no? Cuando siempre repetimos esa frase que nos encanta de lo personal es político, ¿no? A veces yo pienso en todo lo que nos falta, ¿no? Todo lo que perdemos o lo que tenemos que renunciar simplemente por hacer algo así, ¿no? Como estar aquí, escribir, hablar. Yo ya no pienso en gente como nosotras, pienso en la muchacha trans de 15 años que escribe en su Instagram que es trans, ¿no? Toda esa violencia que esa muchacha va a recibir por el simple hecho de existir, ¿no? Y ya como que te condiciona el resto de tu forma de existir, tanto fuera como en tu propia intimidad, ¿no? Yo lo quería también dejar ahí para que lo vayáis pensando y también que reflexionéis sobre vuestra propia manera de habitar el mundo en esta hostilidad que nos encontramos. Se nos va a hacer raro hablar después de cada aplauso. Dale. Whatever you want to say. Wow, yeah. I'm trying to think where both of you said so much that was so, yeah, fascinating and deeply appreciated. Wow. I mean, maybe one thread to pick up on that feels, yeah, maybe particularly relevant or apt, on this occasion, right? It was partly what you were saying earlier about the form of interdependency that I've tried to sort of underline in this project, right? And, for me, that comes from a very materialist basis, right? I don't, just mean in a sort of abstract sense that we're all interconnected or like,
you've met trans women sometimes, and they're out there. I mean, like, looking materially, historically, at the roles that transsexual women have played in the economy, right, in particular, because of the penalty that comes from transitioning. You know, there's a long history, which is one of the, you know, the actual material origins of trans panic and the kinds of trans misogyny that that we're talking about here, which has to do with, you know, the role of trans women within modern industrial capitalism and the problem that the sexual division of labor created, you know, kind of instantly for kind of modern transitioning people. Even before the era of medical transition, you know, one of the things that I think helps us really understand the specificity of the struggle that transsexual women in particular, you know, deal with is that, you know, in transitioning, not only do they suffer downward mobility just by becoming women, right, in the first place, but in particular, the just sheer material difficulty, historically speaking, you know, but all the way up to the present, of being able to, you know, to live in the world as women has created all sorts of forms of precarity and endangerment, right? So it's one of the reasons that historically speaking, trans women end up in the service industry, kind of at the moment that this modern service industry comes into existence. You know, they're doing sex work, but they're also, you know, tending bar, dancing, right, singing, you know, exactly in the moment where we're seeing the development of modern, you know, homosexual subcultures and other kinds of vice cultures. And this is a process that kind of is occurring in many different places in the world at the same time. But for me, that's what raises this really interesting question of interdependence. So it's the sort of the fact that, in a certain sense, you know, because of their kind of well-positioned place in the social order, transsexual women have always been very proximate to power, right? Like, these are old refrains that, you know, I've heard in many different places in the United States, right? But, you know, it's you know, the high-class girls who know all the politicians, and they know all the corporate leaders, all the men of business, because, you know, they've been their clients for a very, very, very long time. And in that sense, I think there's a kind of social interdependency that has a material basis that means, you know, yeah, exactly. Instead of the project of trans feminism, you know, or even trans politics being that everyone needs to develop a kind of, yeah, form of allyship or identification or empathy with, you know, and assuming that they don't really know, you know, any trans women, or maybe only know a few, that actually we're already sort of deeply imbricated with one another for, you know, historical materialist reasons. And that, to me, also then becomes like the portal for political organizing, right? Not only in the examples that I've given, but lately, and, you know, I'm very happy to be here because it's much easier to talk about in this context than where I live, but lately, you know, certainly in the US context, I've been going around telling everybody, no more trans politics. Don't need trans politics, right? We need, you know, good solidaristic, working class, majoritarian politics. And when those movements adopt, right, positions that benefit transsexuals and benefit people who have the greatest material need and who are suffering the most under, you know, current systems, then those politics have only strengthened themselves. They don't really, you know, have to, you know, there's no moral or philosophical dilemma to solve. It's not that complicated, right? I am a professor, but I must admit, I really don't like academia. And I'm, you know, already planning my exit for many reasons, but one of them is that I think certainly in the United States, like, academics, like elite institutions, have been responsible for promoting this kind of corporate NGO-oriented kind of elite transgender liberalism that has implied that everything is so complicated. You have to learn all of this language, and you need to make sure you don't offend. And all these sorts of distractions that I think keep us from really basic but very concrete, easy to understand, excellent issues for organizing, things that I think deliver for everyone, even as they might serve people who have been denied, you know, that world of abundance the longest. And so that's something that really actually excites me
if I can dare say that, in this moment, right? With so much political and economic crisis, things look very bad in many different contexts. I think there's actually better conditions than ever, right, to not to really invent anything new, but to start from where we are right now as different collectives, right, and understand that, for example, a politics that deals effectively with transmisogyny actually can emanate and grow out of workers' movements as they are already today. Yeah. I didn't really set either of you up to talk, so just Lo please go. cojo aquí, que pues, suena como una buena puerta para empezar a ser comunista. Lo primero, como por añadir un matiz, que yo creo que cuando decimos que no más políticas trans, lo que queremos decir es no más políticas trans de forma compartimentalizada y separada del resto de opresiones y luchas de la clase. No es... es decir, los procesos de autoorganización trans creo que son como absolutamente necesarios para que la propia política de clase exista en sí. Dicho esto, claro, yo creo que de esto que planteas, de la interdependencia, a mí me gusta pensar de qué forma nos plantea una serie de retos y en particular pues este escenario de pánico moral antitrans a las luchas anticapitalistas. Por un lado, porque si entendemos que esto que ha venido a llamarse recientemente cisness y que no tiene traducción al castellano adecuada, pero bueno, lo cis, cisitud, cisidad, mala suerte a quien le toque traducirlo en el futuro. Este concepto, como tú bien recoges, expande, ¿no? Una visión de nuestra opresión como algo que va más allá del género y que está íntimamente ligado pues, con violencias coloniales, capacitistas. Lo que también nos permite ver es cómo la opresión específica de las personas trans es una de tantas relaciones sociales de las que se sirve la dominación capitalista en un contexto de crisis para apretar los grilletes del conjunto de la clase trabajadora mundial y que por lo tanto tiene que importarnos a todas y todes porque tiene que ver con la opresión de todas y todes. Es por ello por lo que creo que dotar como de centralidad al combate al pánico antitrans pasa por entender que no se trata de una violencia que, como bien dices, es violencia que se da a priori, violencia preventiva, que no afecta únicamente a aquellos sectores de la clase trabajadora que se nombran a sí mismos o que se autoidentifican como trans, sino que forma parte de un proceso de disciplinamiento generalizado junto con tantas otras relaciones sociales. Esto me lleva a un juego retórico que creo que compartimos las tres, que yo a Valentina le he escuchado varias veces, que es la propia idea del contagio. Para quien no esté tan al tanto, uno de los principales pánicos o miedos instigados por la extrema derecha es esta idea de que lo cis puede propagarse de una persona a otra. Por eso, y esto es algo puramente material, se han aprobado más de 800 leyes represivas en los Estados Unidos en los últimos años, leyes que realmente empeoran las condiciones de vida a unos niveles de brutalización gigantes. O sea que es un debate en el que hay muchos cuerpos y vidas en juego. Pero bueno, el liberalismo trans, como planteaba Jules, pues lo que hubiese planteado es que no hay nada contagioso, sino que simplemente queremos construir vidas más felices para personas que de por sí ya son trans, que de por sí siempre han sido así. Y creo que pues definitivamente no nos coloca ante una visión materialista, sino que nuestras identidades, nuestras formas de habitar el mundo son siempre en relación con lesotres, son siempre en y contra pues, la formación social en la que nosotras crecemos y hacemos política. En este sentido, y le paso a Valentina, a mí me interesa de la idea de contagio pensar que precisamente las instituciones del capital, la familia, el trabajo asalariado, la industria de la salud normativa, operan en el día a día como un contracontagio cis a las personas.
delimitando lo que pueden ser y sobre todo aquello que no pueden ser, aquello en lo que no pueden convertirse, a riesgo de recibir pues, toda una serie de violencias cotidianas. Y por lo tanto, las luchas anticapitalistas, emancipadoras, revolucionarias, sí tienen un potencial, que esto sería como ya luego el último bloque que me interesa, que es el de pues, las demandas organizativas o cómo articular un movimiento trans liberador, sí tienen un potencial de generar condiciones de posibilidad de vida trans, queer y no binaria. Porque si entendemos que es la violencia colonial, el capacitismo, la opresión asalariada, lo que hace que las personas estén obligadas a ser cis y a seguir siendo cis, si nuestras luchas reducen la jornada laboral, desmercantilizamos la vivienda, generamos mejores condiciones materiales de vida para quienes osan desear y encarnar otras posibilidades de género, pues sí, siento decirlo, Ayuso tiene razón. Por supuesto que habrá cada vez más gente deseando vivir de formas más libres sus cuerpos, sus relaciones. Entonces, lo planteo aquí, pero a mí me interesa que tú puedas seguir con este guante. Me encanta. Ahora la aplaudís, estáis condenadas ya como a aplaudir todo el rato. Es que habéis dicho las dos cosas que no paraban como de conectarme con ideas que me parecía muy interesante poner sobre la mesa, ¿no? Por un lado, me parece como muy incluso divertido y paradójico, ¿no? Que en los últimos tiempos los actores públicos de derecha, ultraderecha, hablen mucho más de lo trans y del género que nuestros propios movimientos, que estamos hablando mucho más de políticas económicas, ¿no? Es como curioso este deslizamiento porque no se evidencia en las conversaciones, simplemente está pasando y poca gente lo está señalando, ¿no? Es como que la derecha ahora está obsesionada con los transexuales que vienen a convertir a nuestras niñas en trans, ¿no? Y nosotras estamos hablando un montón de las condiciones materiales de posibilidad de existencia, ¿no? Me parece divertido como pensar en ese sentido. Y sin abandonar como los posicionamientos conservadores, ¿no? Hay una cosa que también, porque ya habéis visto que Ira y yo hablamos mucho entre nosotras, porque es otra cosa que hemos hablado algunas veces entre las dos, ¿no? De cómo realmente buena parte, si no gran parte, del discurso transmisógino que parte de las TERF y de los digamos, de grupos de ultraderecha y derecha y demás, es muy curioso como desgranarlo y decodificarlo porque mucho de su argumentario bebe de la genealogía transfeminista históricamente. O sea, muchas de las cosas que dicen son nuestros argumentos más un dato que cambia y tergiversa la realidad, ¿no? Y eso da situaciones tan rocambolescas como encontrar señores de ultraderecha publicando libros que se titulan Nadie nace en un cuerpo equivocado, que es literalmente lo que estamos diciendo nosotras todo el puñetero rato, ¿no? Y claro, desde ahí yo creo que como que la realidad es que la mayor parte de las veces los avances legales o los avances políticos, sociales que hemos experimentado respecto a lo trans han estado vinculados, como decían muy bien Jules y Ira, en relación a ese liberalismo, ¿no? Como a una idea de intentar, de delimitar qué es y qué no es lo trans, ¿no? Todas esas políticas sobre lo trans, las leyes trans y demás, históricamente, ya no hablo solo de estas, sino de mucho más atrás, como que no dejan ese empeño en decir lo que sí es y lo que no es trans, ¿no? Y en ese sentido, yo pienso, por ejemplo, en lo que decía hace unos meses Judith Butler en una entrevista, ¿no? De cómo en el relato público, ¿no? En la conversación pública, el conflicto siempre parte, o muchas veces parte, de esa pregunta que se dice desde el lado conservador de pero entonces, ¿qué es una mujer, ¿no? Si no sabes definirlo, ¿qué me quieres decir a mí que tú eres una mujer, ¿no? Y Butler decía que justamente, ¿no? Lo queer y lo feminista, realmente la mayor parte de las corrientes feministas históricas, lo que han venido a hacer como objetivo primordial es, entre otras cosas, dejar de que nos definan lo que significa ser una mujer, ¿no? O sea,
combatir las definiciones de mujer y expandirlas lo máximo posible, porque ser mujer no es ser ama de casa, ser mujer no es ser madre, ser mujer no es un tipo de cuerpo determinado con unas formas, con una productividad concreta, ¿no? Entonces sería como contraintuitivo que ahora el transfeminismo tuviera que ocuparse de la tarea de definir qué es una mujer. Justamente lo que queremos es dejar de pensar en eso y pensar en justamente cómo hacer para extender las condiciones materiales de las personas independientemente de lo que seamos o no seamos. Que nos dé igual, que podamos... No significa ni siquiera... Cuando Ira, que habla muy bien, explica muy bien el término abolición, que es otro tema que trabaja un montón, siempre cuando hablamos de abolición pensamos en términos expansivos, ¿no? No hablamos de que deje de existir la mujer como concepto, sino que eso no implique toda la violencia que implica, ¿no? Y igual que hablamos de mujer, hablamos de personas trans, de travestis y de toda todo el engranaje que existe. Y como reflexión final sobre lo que decíamos de las políticas, ¿no? Yo pensaba en... Claro, yo no viví la ley trans última porque todos los procesos que yo he hecho, que están amparados en la ley actual, yo ya los había hecho. Por lo tanto, yo no pude como disfrutar de ellos, ¿no? Y me alegré un montón cuando fue ley, ¿no? Porque pensé, joder, cuánta gente tendrá facilidades de acceso a su propia autonomía de su cuerpo y de su identidad que yo no pude tener acceso, ¿no? Pero a la vez pensaba, es que yo pienso que simplemente aboliendo la ley de extranjería, muchas más personas trans tendrían más derechos que con la ley trans, ¿no? Porque la mayor parte de la gente trans migrante aquí no tiene casi ningún derecho, ¿no? Y no tiene nada que ver con el tema de que se pueda cambiar o no el DNI porque no les damos ni siquiera papeles, ¿no? Entonces, yo pienso como en esto, ¿no?, que decían ellas dos, de que los avances legislativos, políticos y sociales tienen que ser transversales y tienen que ser holísticos, ¿no? que apunte a todos, si no, pues conseguiremos compartimentar y conseguir pequeños derechos, pero no avanzaremos en lo que es la liberación trans y de todo el mundo, de todas las que estáis aquí, que luego ya hablaremos porque seguramente seáis todas trans, pero no lo sabéis. Ahora aplaudid esto si tenéis narices. And also after that, I will start thinking politics. Yeah. Well, great. Wow, so much to think about. Maybe even I hope this does not widen the scope even further, but I was just thinking about, about possibilities, right, well, transnational possibilities for political solidarity, but also trying to think a little bit about some regional geopolitical differences, right? One thing that's really difficult, I think, I was going to say in North America, but I wonder if it's more of an Anglophone issue. United States, Canada, UK, Australia, that, the Anglosphere in particular, where we're seeing, anti-trans politics emerge both on the right and the left, but with kind of authoritarian visions in both cases. Like, sure, Republicans in the United States, but certainly even the Labour Party in the United Kingdom. But one thing that I've been really trying to understand better in the US context is like, what is it exactly that has made the right latch onto and talk so much more about trans people, about gender, than the left? I mean, the left in the US, whatever it is, it doesn't really talk much about trans issues, to be honest. I don't think it talks that much about gender at all either. And I think one of the answers, this is something I'm really trying to research and think a lot about right now, is that for the far right in the United States, particularly like for the MAGA movement, for the Republican Party and the far right elements, the latching onto trans people, especially trans women, is part of an anti-neoliberal reactionary politics. It is a right-wing reactionary critique of neoliberalism, right? The current administration is an embodiment of this in the United States, seeking to dismantle the political economic consensus of the last 50 years, the neoliberal consensus, right? Demolish its institutions, fundamentally change the political order, right, in a very authoritarian way. And so part of what I think
is been really important, something I want the American left or the Anglophone left to think a little bit more about, certainly, is like how it came to be, right? That trans gets identified with like all these sorts of neoliberal forms of corruption, like, oh, you can, nihilism, relativism, you can just pick anything you want, anyone can be anything, there's no tradition, there's no authority, right? All of those things need to be reasserted and reasserted from the top down. But part of the problem, I think, in the US context for the left is that the left is not very well organized in its own critique of neoliberalism. And also neoliberalism and austerity are just so profoundly unpopular, right? That people have been, I think in particular the working class has been really smeared in the United States by certain pundits, right, for being especially homophobic or transphobic or reactionary, when in reality, they're indicting the neoliberal economic system that has just brought such intense misery to people. And I think, and also, most trans people are working class. And so I've never bought that illusion. But I think one of the things, as we're thinking across national borders, that would be really helpful for the Anglosphere, at least, or for the United States, would be for the left to be more conversant with conversations unfolding, certainly in this context, where there's just already a much stronger sense of the critique of neoliberalism and the critique of political economy as the basis of political action. I think it's just like the leap doesn't feel very far for me, but it's something where I do, traveling around the US and talking to people just seem to be sort of toiling in isolation without connection to so much of what both of you were just talking about. Yeah. Sí, total. Voy a tratar que esta sea mi última intervención, entonces espero ir relativamente rápida. También un poco por dar respuesta a esta idea, ¿no?, de cómo construir una lucha trans enfrentada al neoliberalismo. Yo me querría centrar un poco en dos palabras. El primero es autoorganización y el segundo es desectorialización. De forma relativamente veloz. Frente a esta campaña de acoso, brutalización y retroceso de derechos a nivel global trans, se ha alzado este lema a partir de que el encantador Pedro Pascal lo llevase, de Protect the Dolls, pero creo que es un verbo que plantea ciertos retos, ¿no? Por un lado, el verbo proteger va como de alguna forma orientado hacia una tutela no consentida y sobre todo deja detrás de sí una cierta impotencia política, una incapacidad de organizarte contra la opresión en tus propios términos. Por otro lado, por ir rápida, tampoco creo que haya que abrazar tendencias separatistas de no necesitamos a nadie que nos proteja. Bueno, lo que necesitamos es camaradería, necesitamos el apoyo de todas las oprimidas y explotadas del mundo, porque la sensación de brutalización es real. En este sentido, el concepto de autoorganización, que es ya clásico en la tradición socialista y que algunas veces se ha definido desde Trotsky como la irrupción de las masas en el gobierno de sus propias vidas, creo que implica un horizonte diferente en el que nosotras podemos liderar procesos militantes en los que encabezamos desde nuestra especificidad pues diferentes batallas materiales, pero no solas. No solas, sino en nuestros propios términos de lucha. La segunda parte, la de desectorialización, que creo que tiene que ver con cómo conseguimos que esa especificidad, que aquellos deseos, necesidades que surgen de nuestra experiencia cotidiana como personas trans y no binarias de la clase trabajadora, puedan expandirse más allá de nosotros mismos, puedan alumbrar nuevos procesos de lucha más amplios. Por poner algunos ejemplos, y ya te lo paso a ti. Pues en el momento en el que luchamos por el acceso a las hormonas o contra el desabastecimiento, que eso pueda convertirse en una lucha por la desprivatización de la salud y por el acceso universal y popular a todo tipo de beneficio sanitario. Cuando pensamos en facilitar o maximizar la comodidad en procesos burocráticos, una vez hemos cruzado ciertas fronteras del género, expandir esto a la facilidad para toda persona que ha cruzado una frontera, también territorial.
cuando nosotras abandonamos la casa familiar porque allí no podemos vivir nuestro género tal y como desearíamos, pues poder expandir ese deseo a una lucha por sacar la vivienda del mercado, como nos invitan el sindicato de inquilinas. Cuando abrimos centros sociales autogestionados donde poder explorarnos y experimentarnos más allá de lo que nos han dicho que debemos ser, pues abrir también las puertas a nuestras vecinas de nuestros barrios y pueblos. Cuando luchamos por la autonomía de nuestros cuerpos o las decisiones informadas y acompañadas de menores trans a acceder a bloqueadores, luchar también contra el acceso no consentido de la industria médica a las personas discapacitadas o a las personas psiquiatrizadas. En definitiva, por un lado, pues poder convertir nuestras necesidades cotidianas en demandas, nuestras demandas en acciones y planes de lucha que den lugar a procesos estables, a espacios de autoorganización donde juntarnos, pero para después poder expandirlo mucho más allá, para poder conectar todas las luchas de las explotadas y oprimidas y, en definitiva, pues entender que, como decían ya, ¿no?, las camaradas de Third World Gay Revolution, nuestras victorias serán las suyas y solo seremos libres cuando lo seamos todes. Lo dejo ahí. Y ahora habla tú después de esto. Yo, por recoger el guante de Ira, que una de las cosas que más me encanta es que siempre acaba con un speech ilusionante, ¿no? Que muchas veces es lo que cuesta encontrar en este tipo de conversaciones, que parece que todo es un desastre y que todo está por hacer. Y realmente hay pasos que ya se están dando y pasos que ya se han dado y pasos que están por dar, pero no están tan lejos, ¿no? Aprovechando también que estamos en un espacio vinculado a lo literario, ¿no? También añadiría como una pata más a lo que estaba comentando Ira, que no es muy novedoso, pero creo que os va a gustar, que tiene que ver con la idea de no hacer que la gente solamente venga a nuestros espacios y nos escuche, sino queerizar los espacios en los que está la otra gente, ¿no? Y para eso tengo un ejemplo, porque como ya llevamos casi una hora y creo que es mi récord sin decir la palabra lesbiana, lo voy a decir ya. El otro día, hablando con una lesbiana estupenda, hablábamos de una anécdota que había tenido yo con el libro que publiqué, que se llama La respuesta a todo lo que preguntarías a una tía trans, ¿no? Y que va un poco, es como todo esto que hemos hablado, pero en un idioma, en un lenguaje que sea accesible para gente que no ha tenido nunca una conversación sobre género, pero sin renunciar a la complejidad de lo que es, ¿no? Entonces, yo tenía como el recuerdo de ir con mi padre en el coche con 10 años o un poco menos y pasar por al lado del Camp Nou, ¿no? Y que mi padre, como cualquier señor de mediana edad de ese momento, me dijera, mira, ahí están los trabolos del Camp Nou, ¿no? Como esta idea primero, del estigma hacia lo trans y también del estigma hacia lo puta, ¿no? Como esas dos vertientes. Y evidentemente sin ninguna mala intención, porque era como cultura popular, ¿no? Cómo de ahí, ¿no?, hemos pasado a que este señor, que es mi padre, que está tan orgulloso de que su niña haya escrito un libro, ¿no?, nos ha llevado, mi padre es taxista, porque se ha jubilado ahora, ha llevado como al remoto escenario que yo no me podía imaginar al publicar el libro, ¿no?, que es ir yo con mi coche al taller de toda la vida, ¿no?, al que tengo que llevar al mecánico el coche, y que me venga el señor del taller, que es un mecánico que, más allá de los prejuicios y estereotipos, es el mecánico que os estáis imaginando, ¿no? Me trajo un ejemplar de mi libro manchado de grasa y me dijo, por favor, fírmamelo, me está encantando, voy por la mitad, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa muy a cuentagotas, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver con cómo este relato que parece que nos está comiendo de la ultraderecha, que está en todos lados, que tienen el poder sobre todas las estructuras, etc., hay una potencia en la cultura que se escapa de sus tentáculos, ¿no?, que tiene que ver con lo cotidiano y con los espacios que habitamos en el día a día, en la panadería, en el Mercadona, que no vayáis o robad, o en todos estos sitios, ¿no?, en los que vamos en el día a día. Y a mí me pareció como muy simbólico de cosas que quizá estamos dejando de poner el foco en, ¿no?, que es ocupar también esos espacios en
nuestros términos, porque esa conversación que se dio entre este señor y yo no fue desde su prejuicio, sino que fue desde una conversación en unos términos aceptables, ¿no? Para una persona trans que no tiene que empezar la conversación desmintiendo que es un señor que va a entrar en los baños de mujeres a agredir a gente, ¿no? Eso yo creo que es precioso y creo que es una semilla que provoca que luego todo lo de que estaba explicando Ira y lo que explicaba Jules de estos cambios políticos puedan ser eficaces porque haya como toda una conciencia colectiva de que lo trans es emancipador para todo el mundo, ¿no? Y creo que con este speech os dejo mi intervención y si queréis, Jules, despedir. Well, I could hardly say anything better than what Ira and Valentina have already said. So maybe I'll just leave all of us with one parting thought. And this is something that I can say from a multitude of experience, my own personal life experience, but certainly I think the great pleasure of my life as a historian has been the chance to learn about the lives of so many, at this point, thousands of different trans people, who lived before me. And what I will say, both from having lived it and from having encountered it time and time again, the level and degree of struggle that transsexual women have faced and continue to face is not only astounding, it also means that for them to live through that and live on through that, that their needs and no less their hopes and their dreams are just as astounding. And I think particularly in this historical present, it would just be a tragedy for any truly emancipatory political movement not to avail itself of the wisdom and the intelligence and the brilliance of those women. And so I just, continue to think and feel very, very strongly that trans women are amongst our greatest source of potential inspiration and the means to a much better world for everyone. And so thank you all for coming out this evening and for spending some time with us. Yeah.